Una obra donde van a estar también Omaita y Antonia. No sé si va a estar Joshua. Yo quiero ver a Joshua. ¿Lo llamamos? ¡Joshua! ¿Qué haces? Pilar, estaba intentando a ver si puedo abrir la guía 2012 para saber qué novedades hay dentro, pero ya ves que no Pedazo lo de consigo. guía, ¿eh? Bueno, lo que sí que os puedo enseñar, lo he intentado. Lo que sí que os puedo enseñar en primicia es la portada de esta guía con tantas emociones. Pues no lo sé. Antes he vocalizado en mi casa. Ni estamos en el bosque, ni esto es una seta de verdad. Estamos en Montmajor, un pueblecito de 400 habitantes que vive de las setas. Quiero que os fijéis en esta imagen. Parece la víctima perfecta, pero mucho cuidado con Emilia, ¿eh? Como decís, ya en su pueblo ya la conocen como la capitana. Es mayor, está sola y no nos costará mucho trabajo. Esto es lo que seguramente debieron pensar los dos individuos que se presentaron en su casa aquí como revisores del gas. ¿Y cómo lo intentaron? Y qué mejor sitio que esta nueva academia de peluquería para hablar con Blanca de su nuevo cambio de look que nos ha sorprendido a todos, Blanca. Bueno, más o menos, sí. Nuevo año, nuevo look, así que... ¿La vergüenza que tiene o...? Guno, I want to be free. No Ángel, estoy haciendo el estás tonto, en Leiras, directo. aunque lo parezca. Estoy probando este invento, que es una mocha con un micro incorporado. Mira qué invento más ideal para hacer más llevadera las tareas del hogar, Leiras. Esto es genial, genial, genial. ¿Qué significa para usted esta noche? Bueno, me considero muy afortunado, es un gran regalo que me hace Montserrat. Aquí fíjate qué elenco de estrellas. Aquí hay 9 estrellas juntitas. Ellos son los que van a preparar la cena de esta noche. Te puedes imaginar qué cena van a comer. Vino abajo literalmente. Fijaos en qué desprendimiento. Estamos hablando de un desprendimiento de medio kilómetro cuando el paseo marítimo tiene 2 kilómetros, es decir, una cuarta parte del paseo. Más espectacular, y en este plató no van a estar solos el sueño de Morfeo, les van a acompañar Alex Ubago, Pastora Soler. Mide 2,85 por 1,90, que se dice rápido. Hay 200 en este paseo, y es que hace unos minutos Barcelona ha empezado oficialmente la Navidad. Pero al pobre le ha tocado todo lo que viene siendo lo malo, ¿eh? De todo. Bueno, Ángel, previsión para el fin de semana, ¿qué nos espera? Bueno, el fin de semana, como te decía, continuarán estas precipitaciones, continuarán, sobre todo, estas lluvias. Intentarem portar-vos tota l'alegria, tota l'esperança i tota la il·lusió d'aquesta cavalcada fins allà on sigueu. Dels que ha rebut al llarg de tota la seva vida, amb quin regal es quedaria? Jo de molt petit, el meu pare em va portar una espècie de zoològic. El Pailabot Santa Eulàlia està entrant a port. Ja veiem els reis, aquí els tenim, el rei ros, el rei blanc i el rei negre. No podem deixar que aquests nens controlin la missió, perquè si no, imagina't com seria el telediario o l'informatiu amb aquests nens fent de les seves. I si faig un altre encanteri? És que ja n'has provat 2, Lovina, i els 2 han fallat. Ja, però acaben de passar els reis i potser encara tenim una mica de la seva màgia. Sí, potser té raó la Lovina, i per provar-ho, doncs, Va, vinga, no doncs, perdem intentem-ho. res. Sí, Va, intentem-ho, va. Vinga, va. El 54% de los jóvenes está desmotivado. No quieren crecer ni luchar y el mundo les parece una pocilga. Odio estudiar, me aburre, soy incapaz. Vive la vida sin límites. Vive la vida sin límites. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Mi madre no trabaja, y así que trabaje en casa. Son críos totales. De cada 10 jóvenes, 4 están en paro, el doble de la media europea. Los empresarios se quejan de sus pocas ganas de trabajar. Es gente que no tiene interés por nada, por pasarlo bien y por divertirse. Quiere dinero a final de mes y punto. ¿Y dónde vas a estar mejor que en tu casa, sin trabajar, sin nada, y tus padres pagándote todo? Yo, si quisiera, pues a lo mejor ya tendría un trabajo. ¿Los jóvenes son realmente unos vagos o la sociedad no ha sabido ofrecerles una alternativa? Cada hora se pierden 120 empleos en España. Eso es una absoluta barbaridad. Y lo peor es que la tengo que mantener yo. O sea, ¿dónde está el apoyo aquí? Estamos muy acostumbrados a que papá Estado, a que las administraciones públicas nos solucionen nuestros problemas. El report de hoy y de mayor que... Una amplia representación del gobierno catalán.
Sí, aquí hemos visto al menos a 6 consellers de la Generalitat y también a representantes de los partidos políticos que impulsan el proceso soberanista, Convergencia y Unió, Esquerra Republicana e Iniciativa. Faltan los 2 líderes de la coalición en el que han reivindicado el orgullo de sentirse catalanes y españoles. Una Cataluña próspera, dicen, solo es posible dentro de España. Una concentración, una reforma de la Constitución que establezca un nuevo modelo territorial basado en el federalismo. ¿Eres una medusa o no? Yo no. Yo en el mar está muy bien. Bastante gelatinosa, no sé si tiene mucho cuerpo. Pues yo prefiero que me piquen casi a tener que comérmela. Y aparte no es venenosa. Pues parece que algunas especies son como fiesta que se celebra ininterrumpidamente desde hace más de 500 años. Una tradición que nació coincidiendo con la celebración de la fiesta del Corpus. Ha pasado de generación en generación y está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Hacia dónde conduce esta escalera? ¿Dónde pondría aquí la toalla? ¿Cómo jugaría aquí a las palas? Hace 25 años prácticamente aquí teníamos entre 30 y 50 metros de playa. Caben 2 toallas y... Camila Vargas, barcelonesa de 18 años, con una capacidad respiratoria del 40%. Esta canción es la historia de su vida. Circulación fluida en las carreteras de entrada a la ciudad de Barcelona, más intensidad las que bajan del Pirineo, aunque sin... Y pasas un buen rato con tus amigos. ¿Y no tienes miedo? ¿Qué va? Me tiré de cabeza de golpe desde una roca, no era muy alta. Y el golpe tampoco fue muy fuerte. Cuando iba a la ambulancia, que decía, pobrecillo con lo joven que es. Preparar la comida en el microondas o en el horno ya se ha convertido en algo habitual. Y cocinar con el lavavajillas puede parecer descabellado, pero aprovechar el calor que produce durante el lavado tiene sus ventajas. La principal ventaja es que conservas las propiedades organoléctricas de los alimentos.